Bueno, en este bloque entonces yo les decía que vamos a concentrarnos en un autor que se llama Dan McAdams, que inspirado justamente por el texto de Cotre, retoma el estudio de la generatividad y va a ser el que desde el año 92 empieza a darle un impulso muy grande al estudio de la generatividad como un constructo central en la vida de las personas adultas. Y ya él no desde una perspectiva, no desde un trabajo clínico como el que realizaba Erickson, sino que Doug McAdams es justamente el autor del modelo de la entrevista de historia de vida que, empleamos y utilizamos muchas veces en investigaciones y en trabajos prácticos. Él es el autor del modelo de entrevista de historia de vida. Cotre también ya había utilizado muchas historias de vida, porque este es un autor que le interesa mucho ver cómo en las historias de vida de cada persona, las personas narran su identidad, cómo se definen a sí mismos, y él empezó a percibir que efectivamente cuando nosotros narramos nuestras historias sobre la historia de nosotros mismos, cuando ya somos personas adultas, en esa narración damos cuenta de todos los empeños, de todos los esfuerzos, de todas las producciones, de todas las creaciones que nosotros hemos ido haciendo, porque en definitiva la generatividad también va a guardar relación con la identidad, ¿sí? Es decir, Erickson plantea la identidad como la crisis prototípica de la adolescencia, pero que eso haya sido prototípico y oportuno en ese momento no quiere decir que no vaya a seguir evolucionando y transformándose después a lo largo de la vida adulta. Bueno, y justamente las crisis de la vida adulta son las que más van a ir redefiniendo también nuestra identidad, porque por poner un ejemplo, piensen ustedes cómo cambia radicalmente la identidad personal cuando se tienen hijos, cuando se entra a trabajar, cuando empezamos a experimentar vínculos amorosos profundos con otros, es decir, todas las instancias post-identitarias, post a la crisis de la identidad adolescente, son instancias que de todas maneras van a ser significativas a la hora de ir impactando en nuestra propia identidad. Entonces, este autor, Dan McAdams, va a postular la idea para tratar como de precisar más qué se entiende por generatividad, va a postular un modelo teórico que es el modelo de la anatomía generativa, donde va a empezar a ser como más va a empezar a ser como más preciso en términos de distinguir partes o distinguir componentes que son de corte motivacional, del cognitivo, del conductual, etc. Ahí lo vamos a ver en la próxima filmina. Pero bueno, acá dice básicamente eso, que él define a la generatividad como el interés y el compromiso con el bienestar de las futuras generaciones, que las personas generativas son aquellas que dan nacimiento a cosas, a personas, pero que no se limita tampoco a la creación, sino que implica el cuidado de aquello que ha sido creado, el mantenimiento, la promoción de aquello a lo que se ha dado origen. Y McAdam, él trabajó mucho con otro autor que se llamaba Ed de Saint-Aubin. Esos autores son los que propusieron este modelo que ahora aparece aquí, en donde se ve los distintos componentes. Porque anatomía significa que acá las cosas tienen como partes, porque eso es tomo es partes. Entonces la anatomía en algún punto sería, bueno, vamos a tratar de percibir cuáles son las distintas partes, los distintos componentes de esto que él denomina la generatividad. Y él distingue aspectos que son motivacionales, y que vendrían a ser estos dos de la izquierda, el deseo y la demanda. Aspectos que son como más bien de corte cognitivo, el interés, el compromiso y las creencias, y aspectos que son estrictamente conductuales, que son observables, que son las acciones generativas. Y por otro lado, él va a incorporar también en una dimensión, que es la dimensión de la narrativa, que es el comportamiento verbal y cómo las personas a la hora de narrar sus historias de vida nos cuentan o nos relatan y nos expresan cuáles han sido sus deseos, cuáles han sido las demandas a las que han respondido, sus intereses, sus creencias, etcétera, etcétera. Entonces él como que hace como una distinción de estos 7 elementos distintos, ¿sí? Y yo el modelo, yo lo voy a arrancar por lo más obvio, por lo más observable, es decir, bueno, a ver, ¿y qué acciones, qué comportamientos son comportamientos que serían comportamientos generativos? Bueno, las acciones, las conductas son
qué sé yo, cuidar de otros, asistir a personas que tienen ciertas necesidades, participar en una actividad de tipo comunitario, de tipo solidario. eh, McAdam desarrolló un cuestionario que se llama cuestionario Behavior Checklist Generativity Behavior Checklist. Un listado en donde uno podría chequearse a ver cuántas acciones de tipo de cuidado, de ofrecimiento, de atención, de preocupación por desarrollos personales y de otros, uno ha hecho en las últimas semanas. Entonces me acuerdo que es de ese listado, decir que yo donó sangre, cuidó a un niño, visitó a algún enfermo, regó las plantas, educó, trabajó, etcétera, etcétera. Bueno, todo un listado que tiene que ver con eso, con las cuestiones como más productivas y cuidadosas. Entonces uno podría irse chequeando, ¿sí? Uno podría sentarse en una plaza a ver, qué sé yo, cómo las madres están cuidando a los hijos y tal vez podría hasta observar así madres que están más atentas o más pendientes o más cuidadosas que yo, o madres más desaprensivas o madres más descuidadas, madres. Entonces, hay una cosa que es como la acción, lo que vos podés observar. Entonces, qué sé yo, eh, tener un hijo es una acción prototípicamente generativa. Ahora, la pregunta que uno podría hacerse, detrás de cada acción que tiene que ver con el cuidado de otros, ¿qué lo motiva? ¿Qué motiva esa acción? Y las motivaciones pueden tener como dos orígenes. Hay gente que tiene hijos, vuelvo a ese ejemplo, digamos, es decir, el ejemplo prototípico, pero tener hijos puede estar motivado por el deseo de tener un hijo, por el deseo de trascendencia, por el deseo de... Pero también puede ser que tener un hijo sea simplemente el producto de responder a una demanda cultural. Cuando la gente se casa es muy común que otra persona dice, bueno, ¿y para cuándo un hijo? Sí, hay una presión social, hay una demanda, hay una exigencia y la cultura en general pide ciertas cosas a determinadas edades. Entonces ahí uno empieza a descubrir, claro, que el comportamiento generativo puede estar motivado por cuestiones de distinta tipo, de distinta naturaleza. Yo doy otro ejemplo que para mí es como muy paradigmático porque es muy, muy simple de percibir, pero en su adolescencia ustedes han pasado por muchos docentes, todos hemos pasado por distintos docentes. Entonces, uno en la adolescencia percibía que de repente había docentes que estaban en el curso y estaban plenamente motivados en hacer la tarea que estaban haciendo, que uno percibía que lo hacían con ganas, con deseos, con ganas de que nosotros aprendiésemos, con ganas de dejarnos algún tipo de huella, con ganas de dejarnos algún tipo de saber, de compartir sus conocimientos, etcétera, etcétera. Qué sé yo, y hay docentes que tal vez ustedes hagan memoria, pero tal vez han sido muy significativos en sus trayectorias y en sus vidas y han dejado en ustedes huellas muy positivas. Bueno, en ese tipo de docentes uno percibe que sus actos generativos están fuertemente motivados por aspectos que son del orden del deseo generativo, es decir, una fuerza interna, una fuerza, un empuje ligado a querer trascender, ligado a que ese es el motor del acto generativo, ¿sí? Así como se están acordando de docentes así, tal vez recuerden algunos otros docentes. Yo me acuerdo de un docente que llegaba, además era docente de una materia sociología. Una materia que podría haber sido preciosa. Yo que además terminé estudiando psicología, la sociología podría haber sido una cosa hermosa. Y yo la verdad que terminé el secundario odiando la sociología, pero no por la sociología en sí, sino porque era un docente que era desmotivante hasta verlo. Llegaba, tiraba sobre el escritorio del diario, agarraba el libro y decía, chicos, pónganse a leer de la página 4 a la página 8. Se ponía a leer el diario mientras nosotros leíamos. Es decir, la imagen que teníamos de ese docente jamás nos enseñó nada, tampoco ni siquiera nos exigió, o sea que no era que fuese perverso en ese sentido, es decir, pero nosotros sabemos que los docentes que han dejado huellas en nosotros son docentes que además de amar lo que hacían, probablemente también han tenido un componente de cierta exigencia o de cierta expectativa puesta en los alumnos. Entonces digo, ahí claramente había un docente que el acto en sí, el acto de enseñar lo está realizando, con sus restricciones o con sus incapacidades, pero uno podría decir es un acto generativo lo que está haciendo. Sí, es un acto generativo. Lo que pasa es que probablemente ese acto generativo está
motivado por aspectos que son simplemente la de responder a determinadas demandas sociales. La de responder a determinadas demandas de la cultura que le hace a todos los adultos que tienen que ganarse el pan de algún modo y tal vez, bueno, aún en modos que él ni gusta, ni disfruta, ni valora, ni siente, pero es lo único que ha podido hacer. Con ese ejemplo yo creo que ustedes tendrían que poder distinguir con claridad esa idea de que hay motivaciones que son más bien internas y que son las del deseo, o que uno también puede realizar algunos tipos de actos más ligados simplemente a lo que es una demanda externa, una demanda de como bien existen relojes sociales y en las personas adultas, de ellas se pide, de ellas se espera, de ellas se les exige comportamientos que tengan que ver con guiar y con cuidar a las generaciones más jóvenes, ¿sí? Pero es bastante evidente cuando uno ya tiene cierta experiencia, digamos, clínica, de poder distinguir, bueno, las motivaciones para los comportamientos, de dónde están llegando. Además, después ya van a ver, pero en una narrativa también se hace bastante evidente cuando las personas hacen algo porque desean hacerlo o cuando lo que motiva algunos comportamientos simplemente ha sido la percepción de que esa es una obligación. Bueno, junto con los componentes motivacionales están también los componentes de corte cognitivo. ¿Cuáles son esos componentes? El interés, el compromiso y la creencia. ¿Qué es el interés? El interés ya es cuando efectivamente, ya de modos conscientes, hay en el foco de tu atención una preocupación y una ocupación por determinados aspectos, ¿sí? Ligados a la generatividad. Es decir, el interés generativo es algo muy variable en las personas, pero yo les voy a dar, vamos a bajar acá un poquito, porque está bastante claro en esto que generó McAdams, que es algo que es una escala justamente para medir el interés generativo de las personas. Yo les decía que McAdams hizo muchas investigaciones sobre este concepto, entonces hizo muchos avances en construir escalas para medir estos constructos teóricos. Entonces él construye lo que se llama la escala de generatividad de Loyola, en donde son una serie de ítems. Por ejemplo, les voy a leer este. El primero dice: trato de transmitir el conocimiento que he adquirido a través de la experiencia. El segundo dice: siento que otras personas me necesitan. Estas son escalas en donde uno tiene que ir como puntuándose a sí mismo entre 0 y 3, las puntuaciones, según qué tanto uno se siente representado por ese tipo de expresiones, por ese tipo de afirmaciones, en qué medida esas afirmaciones realmente me reflejan a mí como yo soy. Y son todas afirmaciones que en realidad están expresando esto, es decir, que es el interés generativo, es decir, siento que otras personas me necesitan, creo que me gustaría ser docente, siento que tengo ascendencia sobre muchas personas, soy de ofrecerme para trabajos voluntarios y obras de caridad, he hecho y he creado cosas que han tenido impactos en otras personas, trato de ser creativo en la mayor parte de las cosas que hago, pienso que tras mi muerte voy a ser recordado por mucho tiempo. Bueno, ustedes van a poder después leer todos los ítems si quieren, pero claramente, imagínense que una persona pusiese en muchos de estos ítems, sí, mucho, muy de acuerdo, altamente de acuerdo en esto. Es decir, imagínense una persona así sería una persona profundamente interesada en cuestiones asociadas a la generatividad. Cuidado de otros, cosas de trascendencia, cuidado de los demás, docencia, transmisiones, etcétera, etcétera. Piensen ahora una persona que puntuara muy bajo en todos estos elementos. Sería como una expresión de muy poco interés generativo. Cuando McAdams aplicaba este tipo de escalas, por supuesto que lo que va a descubrir son la diversidad, la enorme diversidad que hay en las personas, digamos, es decir, personas que tienen elevado interés generativo y personas con muy pocos intereses generativos.
vendrían a ser, uno podría presuponer quizás que las personas con muy pocos intereses generativos son personas que se acercarían más al modelo de lo que sería el estancamiento en términos conceptuales de Erikson. Entonces, ¿qué fue lo interesante también de esas investigaciones de McAdam? Que así como podían empezar a mensurar qué tanto interés generativo tienen las personas, también podían empezar a hacer estudios correlacionales con otras variables psicológicas. Entonces, ¿qué cosas hallaban? Y hallaban, por ejemplo, que las personas que tienden a tener altos intereses generativos son personas que tienden a tener mayor satisfacción con la vida, son personas que tienden a tener mayor preocupación por otros, son personas que tienden a reportar mejor nivel de salud física y psíquica, son personas que tienden a mostrar puntuaciones, correlaciones negativas, puntuaciones muy bajas en neuroticismo, en depresión, en ansiedad. Entonces, en algún punto, digo, se va como confirmando la idea de que una adultez muy saludable en términos psíquicos es una adultez muy ligada a un desarrollo de la generatividad, de la preocupación por las generaciones más jóvenes, de cierta expectativa de hacer cosas productivas y trascendentes, de ciertas cuestiones más ligadas a la vida solidaria y comunitaria. Entonces, personas con alto interés generativo evidencian correlaciones con otras variables de personalidad madura y satisfacción con la vida, básicamente, ¿sí? Se comprendió entonces esto, lo que es una escala. Esa escala lo que mide es estrictamente el componente del interés generativo, que es una dimensión ya que es cognitiva. ¿Qué quiero decir con cognitiva? Con que me refiero a que las personas, si vos charlas con las personas, te lo van a poder enunciar, te lo van a poder narrar, te lo van a poder decir. ¿Sí? Uno, después ustedes, digo, cuando charlan con alguien, podríamos tranquilamente decir, bueno, ¿y vos qué pensás de los chicos? Ah, no, a mí ni me hablé de chicos, yo no quiero saber nada con los chicos, son hartantes, son muy cansadores, es agotador, etcétera, etcétera. Ya está claro, no hay interés generativo. ¿Qué te parece ser docente? No, yo como docente, ni loco, no le tengo paciencia a la gente, me sacarían de quicio, bla, 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 etcétera, etcétera. Y así podríamos dar montones de ejemplos. Es decir, simplemente hablando, uno el interés y dónde están centrados los intereses de las personas, eso es algo que es consciente, eso no es inconsciente. Inconsciente puede ser que tengan que ver con estas cuestiones de los deseos o de las demandas superyoicas, es decir, hay aspectos motivacionales que efectivamente tienen una dimensión inconsciente. Pero hay otros aspectos que después cuando uno realiza entrevistas o cuando uno escucha historias de vida o narraciones como la de la Françoise Dolto, uno percibe que también hay planos que son estrictamente conscientes y el interés es un plano consciente. Cualquiera de nosotros podría enunciar cuáles son nuestros intereses en este momento. ¿Por qué? Porque nuestros intereses son conscientes también. Y además, cuando hay conciencia, uno empieza a plantearse metas. Y ahí aparece otro componente de la generatividad que define McAdam como el compromiso generativo. ¿Sí? ¿Qué es el compromiso generativo? El compromiso generativo es que uno establece determinadas promesas, porque eso es el compromiso, uno establece determinadas promesas, se evidencian determinadas metas que uno quiere alcanzar. El comportamiento humano es un comportamiento que se regula no solamente por nuestra historia, nuestro pasado y nuestras cosas, sino que un componente muy regulador de nuestro comportamiento tiene que ver con las metas que nosotros nos vamos poniendo en nuestros procesos de desarrollo, ¿sí? Bueno, a veces lo más fácil es ser autorreferencial, pero yo tengo 43 años, entonces tengo una hija de 3 años y medio. Acción generativa, tener una hija. Impulsada por qué? Claramente, deseos generativos. Es decir, desde hace muchos años tenía ganas de tener un hijo, tenía ganas de tener una hija. Cuando digo muchos años, son muchos. O sea que también es un deseo que no se realizó tan sencillamente. Muchos estudios muestran que nuestros intereses generativos, en el caso de los varones, se acrecientan mucho después de la experiencia de la paternidad. ¿Sí?
Bueno, entonces, si ahora ustedes, por ejemplo, me preguntasen, bueno, ¿cuáles son las metas más importantes que estoy teniendo en este momento de la vida? Bueno, una de mis metas es criar y acompañar a mi niño en su desarrollo. ¿Se comprende? Es decir, y esa es una meta que ha escalado por arriba de metas que tenían prioridad en otros momentos vitales, como por ejemplo, qué sé yo, el desarrollo profesional, el estudio de, qué sé yo, un estudio de posgrado, por poner un ejemplo. Entonces digo, en momentos vitales, los compromisos, las metas que nosotros nos vamos poniendo también van teniendo transformaciones. Entonces, el compromiso es lo que lleva también después a la acción. Es decir, según las metas que nosotros nos vamos poniendo, es los comportamientos que después nosotros también vamos a ir realizando. Los compromisos y los intereses, a su vez, acá aparece otro componente cognitivo, a su vez se sostienen por determinados sistemas de creencias. Erikson hablaba de lo que se llama la creencia en la especie. ¿Qué es esto de la creencia en la especie? Es decir, como cierta convicción o como cierta seguridad de que la humanidad está destinada a ser una empresa paulatinamente enriquecedora, que la humanidad está destinada a llegar a algún lugar un tanto utópico en este momento, pero que sería un lugar de mayor comprensión o un lugar de mayor entendimiento. Las creencias en la especie, básicamente, vendría a ser como un sostén cognitivo para los esfuerzos que muchas veces implica el involucrarse en las actividades generativas, ¿sí? A ver, les voy a dar otro ejemplo, siempre tratando como de que estos conceptos teóricos se puedan materializar más concretamente, pero digo, tal vez alguno de ustedes es voluntario de Greenpeace, ¿sí? Entonces, las tareas de voluntariado serían prototípicamente una acción, un comportamiento generativo, es decir, qué sé yo, ir a limpiarse un río de todas las basuras y porquería que están tirando, qué sé yo, sería una acción prototípicamente cuidadosa. Cuidadosa de que, bueno, cuidadosa del medio ambiente. Cuidar del medio ambiente no es un detalle menor, al contrario, es decir, ¿qué lo motiva? Bueno, habría que charlar con cada voluntario a ver qué lo motiva, si realmente hay cuestiones que son como de un deseo de hacer algo muy cuidadoso por el mundo. También podría ser que alguien sea voluntario porque se los está pidiendo un familiar, o se lo pide una madre, o se lo pide un padre, y tal vez para responder un poco a expectativas que otros tienen de uno. Puede ser también una motivación para ese tipo de elecciones. Pero fundamentalmente ahí va a ser importante ver qué sistemas de creencias hay por detrás. Y cuando digo que las creencias pueden ser que sostengan justamente porque uno tiene necesidad muchas veces de creer en algo cuando muchísimos de los esfuerzos que nosotros hacemos vemos que se van a las pailas, como una expresión media china, que se van a las pailas más allá de todo lo que uno está haciendo. Es decir, cuando uno prende la televisión y ve que qué sé yo, que se derrite el polo y que los osos polares se están muriendo y que contaminamos cada vez el mundo y que los niveles de polución y que esto y que lo otro, no sé, decir, cuando uno se deja inundar por esa realidad que es absolutamente desilusionante, uno bien podría pensar, bueno, entonces no tiene sentido lo que yo estoy haciendo, ¿para qué voy a ir a limpiar la plaza de mi barrio si el mundo este se va a las pailas? ¿Sí? Bueno, justamente ese es el sentido de la creencia. Es decir, la creencia tiene una fuerza que es la fuerza de sostener aun cuando la realidad fáctica va tan en contra de las metas, de los sueños y de lo que uno querría para este mundo. ¿Se comprende? Es decir, la creencia justamente tiene una función cognitiva que es la de fortalecerte aun cuando la realidad fáctica muchas veces va
en una dirección que te evidencia lo contrario a todos esos esfuerzos que uno está haciendo y que en realidad justamente son el sostén para que esas cosas se hagan. Yo también siempre digo que nosotros cuando aprendemos los medios de comunicación justamente ponen el foco en los aspectos más estancados de la condición humana, en todos los aspectos más fallidos, en todos los aspectos más autoritarios, porque, qué sé yo, a los seres humanos parece que nos interesa más ver eso y escandalizarnos y horrorizarnos, y que en realidad todos los aspectos que hacen a la continuidad de la vida comunitaria están mucho más silenciados, pero en realidad son los que hacen que el mundo continúe. Es decir, todos los días miles de personas son docentes, se levantan, van a dar sus clases o ahora arman sus clases a través de videos y se quedan hasta tarde. Miren el video, chicos, es la 1:30 de la mañana. Hay que tener deseos. Hay que tener cierta confianza en que todos estos esfuerzos que uno hace van a redituar en algún sentido en la formación de alguien, algo van a aportarle a este mundo. Es decir, los sistemas de creencias apuntan justamente a sostener el comportamiento, a sostener también determinados compromisos, a sostener determinadas cuestiones. ¿Y realmente vamos a lograr transformar el mundo? Cuando somos jóvenes, por ahí somos muy idealistas. Cuando somos un poco más grandes, tal vez ese idealismo cambia y uno tal vez llegue justamente a percibir que aún con grandes esfuerzos o con grandes sacrificios, tal vez no logre transformar radicalmente nada individualmente. Y sin embargo, como decía la Madre Teresa de Calcuta, y sin embargo, aunque sea una gotita en el océano, es mi gotita. Y muchas veces, justamente, ciertas cuestiones del orden de la autoestima y de la satisfacción con la vida vienen de la mano con que esos esfuerzos que uno ha hecho generativos a lo largo de la vida tal vez no han transformado el mundo como idealmente uno soñó en la adolescencia y sin embargo han hecho que nosotros seamos las personas que somos, ¿sí? Entonces los sistemas de creencias tienen esa función, es decir, los sistemas de creencias justamente tienen como meta contrarrestar la evidencia fáctica de la realidad. Erikson era un férreo defensor de esto, de la idea de la confianza en la especie. McAdam lo que sí ha encontrado es que las personas con alta implicación generativa no todas necesariamente tienen la creencia en la bondad de la especie, sino que a veces tienen la creencia en que la especie se va a estrolar, que nuestra especie se va a ir al bombo. Y eso, en vez de desanimarlos, los anima más, es decir, los refuerza. Es decir, tener cierto como creencia con expectativa nefasta refuerza el comportamiento de hay que hacer todo lo posible para que esto que yo creo que va a pasar no ocurra. Pero no hay una creencia en la bondad de la especie. Lo que hay es como una creencia fáctica de que la especie está destinada a destruirse si no actuamos con mucha intensidad en una dirección contraria, ¿sí? Entonces, bueno, acá se ven ya desplegados todos los componentes de la generatividad. Y hay un último componente que vendría a ser la narración, la narrativa generativa, ¿sí? Entonces, ¿qué sería la narrativa? Bueno, esto ya es en el discurso de las personas, cómo uno va a percibir que emergen o no emergen estos aspectos, los deseos, las demandas, etcétera, etcétera. Este video ya se está haciendo un poco largo, pero, de nuevo, para poder cerrar este video con cierta lógica, les voy a leer de parte de dos entrevistas. Son dos entrevistas muy distintas que nos va a permitir justamente comparar cómo es la narrativa, es decir, cómo narra un evento de la vida una persona que evidentemente ha tenido cierto desarrollo cumbre de aspectos generativos y otra persona en donde aparecen más bien expresiones de estancamiento
Pero nos interesa la narrativa en este punto, es decir, bueno, ¿cómo nos narra esta persona? Y en particular esto se trata de cómo nos narra lo que se denomina el evento cumbre de la historia de la vida. En la entrevista de historia de vida del modelo de McAdams, hay una parte de la entrevista en donde una de las personas les pide que nos cuenten cuál ha sido en el momento de su vida que sienten que ha sido el momento más positivo, el momento cumbre en sus historias vitales. Entonces, yo voy a arrancar por leerles el de una mujer, mayor que en una investigación nosotros la entrevistamos, la habíamos seleccionado por ciertas cualidades que ella, actividades que había desarrollado a lo largo de la vida, etc. Y cuando le preguntamos por el evento cumbre, miren el evento que ella nos narra, dice: yo el momento que recibí con más emoción, con más sentimentalismo, con más dolor fue el nacimiento de mis hijos. Dolor físico, con una alegría, con una ansiedad que los esperaba, con ganas. Creo que esa fue una de las cosas que más me impactó en un momento de mi vida. En mi niñez yo te diría que tengo, bla, 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 bla. Bueno, pero en sí, la escena del nacimiento. Te cuento, estaba en mi casa, estaba esperando el nacimiento de mi primer hijo, estaba en mi casa con mi mamá, había traído a mi hermano, ellos se iban a ir después. Mi mamá vino como 15 días antes del nacimiento, yo tenía el presentimiento de que el nacimiento iba a ser por cesárea, y ella decía de que no, que de ninguna manera, que el médico había dicho que el 8 de abril del 80, bueno, empiezo a tener dolores de parto terribles, despacito, despacito, estaba terriblemente ansiosa, nerviosa, trataba de escurrirme para que mi mamá no me viera, y entonces contracciones, y me pasé toda la tarde así, tomando mate con mi mamá, pero muy nerviosa. Hasta que viene, digo, yo decía que me iba a aguantar, un día antes me había ido a la clínica porque pierdo el tapón y fui a la clínica y el médico me dijo que no, que todavía tenía para unos días más. Y el otro día voy y pensé, no, ¿cómo voy a ir de nuevo? Qué papelón para que me manden otra vez. Y bueno, me aguantaba hasta que ya llegó el que fue mi marido en esa época, el padre de mis hijos, y no daba más del dolor y le digo, vamos a la clínica, vamos a la clínica. Y cuando fuimos a la clínica allí me dicen que tenía dilatación, pero que no, que todavía no estaba por nacer. Y yo les dije, bueno, pero yo a mi casa no vuelvo porque en mi casa está mi madre, yo no quiero que ella sufra con mis dolores, así que yo ya me quedo acá. Le dije, tome la disposición que quiera, pero yo me quedo acá, fui tajante. Mi marido se fue, yo me quedé toda esa noche y fue terrible el dolor. Entonces, había una chica al lado mío, que también era futura mamá, que estaba como si nada, entonces, pero escúchame, ¿no te duele?, le decía yo. Todavía me acuerdo cuando entrevisté a esa señora, es muy divertido como habla. Bueno, dice, y yo me quería morir, me la pasé del baño a la cama, de la cama al baño, terrible. Habíamos 3 personas en la habitación, al final uno se acuerda y es como cómico, porque resulta que las 3 íbamos a atendernos con el mismo doctor a la clínica y venía la enfermera y las 3 yo. Bueno, queríamos que nos sacaran de encima ese desastre. Bueno, me ayudó toda la noche hasta las 5 de la tarde, me llevan al quirófano. Primero a la sala de partos, nada, el gordo no asomaba. Y entonces yo les decía, por favor, háganme una cesárea, de tal modo que ellos buscan una silla. Te cuento todo para que veas, me ponen así, con las piernas del alto, rompí cintas, era un desastre. Entonces yo les decía, yo soy chiquitita, no va a salir, pónganme la peridural. Y yo chocha, y dicen, esta señora no le tiene miedo a nada. Le pongo la peridural y como si no le pusiera nada, y así fue. Y cuando nace, JP, no vamos a decir ni el nombre, dice, fue precioso, era precioso. Entonces, cuando me lo sacan, yo siento como cuando tiran un poquito, a pesar de la peridural, siento que me lo sacan y el llanto, y eso es una cosa que no te puedo decir lo que significa. Es algo tuyo, que te lo sacan de tus entrañas y es una emoción, es un alivio, porque allí ya no tienes más dolores, pero ese dolor lindo que a uno lo emociona. Y me sentí muy bien, feliz, me emocionó, ya te digo, era toda una mezcla de dolor, de emoción, de gratitud de haber tenido un chiquito sano. En esa situación pensaba, por favor que me saquen ese chiquito, porque no da más de dolor, pero después cuando nace, alivio, dulzura. Después lo ponen donde lo ponen a todos los niñitos en la cuna y yo pensé, yo me tengo que dedicar a ese hijo. Y así fue. Tal vez una madre hincha pelotas,
pero yo soy así, absolutamente dedicada a ellos, pensando en ellos. No sé si hago bien o mal, pero yo lo siento así. Uno hace lo que siente. Por eso me cuesta decir que no a ellos y a todos, pero era una sensación tan linda realmente, que no te lo puedo explicar. ¡Oh! Bueno, entonces, miren, en esta narración, acá es cuando uno empieza a percibir, digo, de nuevo, este modelo que decíamos. Es decir, este modelo nos tiene que servir para tener en mente un modelo teórico. Lo tiene en mente para poder escuchar lo que una persona te narra, lo que una persona te cuenta. Entonces, nos está contando una acción claramente ligada a la generatividad, la trascendencia, la llegada de un hijo, etcétera, etcétera. Aparecen en su narración evidencias de por qué ha tenido un hijo en la vida, es decir, todo lo que va apareciendo como narración nos hace pensar que esto ha sido una obligación, que hay que traer hijos al mundo, no sé qué, o aparecen múltiples expresiones ligadas al deseo. Y es evidente que aparece el deseo, que las ganas, que la felicidad, que el sentimiento de que se está alcanzando algo muy importante en la vida, etcétera, etcétera. Aparecen expresiones ligadas a la cuestión cognitiva, es decir, expresiones que tienen que ver con lo que ella pensaba, no solamente con los aspectos emocionales. Entonces digo, fíjense cómo ella misma lo dice, es decir, yo pensé, me tengo que dedicar a estos hijos, en mi vida tengo que dedicarme a los chicos, y me dediqué entonces así o así, y fui una madre presente, no sé qué, no sé cuánto. Entonces digo, ahí aparece todos los componentes de la generatividad, aparece el compromiso que ella toma entonces con la crianza. Entonces acá es cuando uno dice, para eso nos tiene que servir un modelo. Un modelo teórico nos va a servir para poder escuchar. Pero cuando escuchemos, tener en mente, bueno, cuáles son los componentes anatómicos, que están por detrás. ¿Sí? Evidentemente que esta es una mujer que es, si tuviésemos que hipotetizar, bueno, cómo fue la resolución de la crisis de la generatividad versus el estancamiento en esta mujer, aparecen múltiples evidencias, múltiples expresiones en su discurso de lo que es la generatividad, la preocupación por guiar y acompañar a otros, la trascendencia, es decir, aparece con una evidencia así como apabullante, muy explícita, muy clara, ¿sí? A modo de contraejemplo, digamos, es decir, esta es una entrevista que se le hace también a una persona adulta de más de 40 años. Se le pregunta por el momento cumbre de la vida. Entonces dice, ella repregunta, ¿a lo largo de toda mi vida? Sí, el momento cumbre de su vida, de cualquier momento que usted considere que ha sido el momento más positivo, el momento que se conectó con emociones más positivas, de mayor expansión, etcétera, etcétera. Bueno, y una felicidad así yo creo que no la tuve. De nuevo, escuchen la narrativa. Miren cómo arranca una narrativa en donde directamente lo primero que se anuncia es que no ha habido en la vida nada que se asemeje a esto que le están explicando, que es un punto cumbre de explosión de emociones positivas o de sentimientos de logro, de sentimientos de conquista de algo significativo en la existencia. La narrativa de ella arranca explicitando, nunca tuve una cosa así. Evidentemente digo, esta es la narrativa de una persona adulta, pero que estaría mucho más cercana al polo del estancamiento que nosotros diríamos, ¿sí? Entonces, bueno, el entrevistador igual insiste, bueno, y lo más aproximado a un evento cumbre, dice, y bueno, un estado así quizás es el que me pasó ahora cuando resolví un montón de cosas. Bueno, pero focalízate en un momento, una foto, contame. Bueno, cuando me vine para acá, ¿cómo fue ese momento? Le pregunta muy bien la entrevistadora de esta. Fue una chica que entrevistó para el trabajo. Este momento, dice, bueno, yo estaba buscando un departamento, no encontraba departamento, le pregunté a una chica que vive acá, porque yo buscaba por esta zona, no sabes de algún departamento que se alquile. Entonces me dice, le voy a preguntar al portero, le da el teléfono de este departamento, hablo con el dueño y le digo que el otro contrato me está por vencer y que me querría venir a vivir en febrero. Bárbaro, no hay problema. Al dueño le costaba desprenderse del departamento porque no se había alquilado nunca. Yo soy la primera y para mí que le costaba desprenderse porque no había sido alquilado nunca. Yo pienso que era para mí, entonces dice, lo voy a llamar para ponernos de acuerdo. Y a mediados de enero me llama, tuve muchas trabas.
La principal traba me la pone mi hermana. A mí me ayuda mucho mi cuñado y eso que están separadas. El que me da las garantías, todo es un cuñado. Y yo podría poner mis cosas como garantía, pero no tengo. A pesar de todo, salí adelante. Y el momento preciso fue el momento en que lo logré mudarme. Ese día me mudé. Bueno, mejor dicho, me escapé, me solté, a pesar de todo lo que mi mamá me gritó cuando yo me iba. Me veo subiendo en el ascensor con unas pocas cosas, pero muy feliz. Venía en el ascensor, toda transpirada por los nervios y la corrida, con las cosas en la mano, sin heladera, sin nada. Vos vieras qué pocas cosas me traía. Me sentía feliz y liberada a la misma vez, aunque no supiera cómo me las arreglaría, pero yo ya no podía soportar tanta maldad. Alguna reminiscencia a la mamá de la Françoise Dolto tal vez está apareciendo acá. ¿Qué pensaste? Yo pensé en seguir adelante a pesar de ellos. ¿Qué tuvo que ver este hecho con cómo sos hoy como persona? Y a mi persona le influyó, le dio fuerzas para avanzar, para crecer. Además ya me di cuenta que tenía que seguir sola en la vida. Bueno, y esa es un poco la narración que esta mujer hace del evento cumbre de su historia de su vida. Este evento cumbre que nos está narrando, si uno tuviese que pensarlo en términos narrativos, y yo dijese, bueno, aparece algo del orden del cuidado de otros, de guiar y acompañar a otras generaciones, de hacer algún aporte productivo y creativo al mundo, a la sociedad, algo trascendente, etcétera. Claramente no aparece, porque esta es una persona que, sí, en términos cronológicos, tiene más de 40 años, pero una persona que efectivamente, acá vemos la utilidad de tener como un modelo teórico como el ericksoniano. Es una persona que evidentemente en su mundo intrapsíquico está todavía en trabajos psíquicos que están muy cercanos a las cuestiones de la consolidación identitaria. Si ustedes escuchan el relato, nos haría pensar más en el relato de quizás una persona que en la adolescencia está cortando los vínculos de dependencia infantil con sus padres. Por supuesto que esto no es para hacer ningún tipo de juzgamiento moral del comportamiento de las personas, nada más alejado de eso, digamos. No es ese el sentido para nada. Nosotros nos tenemos que juzgar, sino que tenemos que poder escuchar la narrativa de una persona justamente para que teniendo un modelo teórico podamos empezar como a hipotetizar cómo habrán sido sus tránsitos de las crisis previas. Porque el estancamiento en la vida adulta evidentemente que guarda sus relaciones con aspectos que han sido de la resolución de la autonomía, la resolución de la confianza básica, la resolución de la inhibición o de la capacidad justamente de tener iniciativas, etcétera, etcétera. Y por suerte esta mujer justamente está narrando algo que tiene que ver con un momento de expansión para el sí mismo, una expansión ligada justamente a poder empezar como a hacer ese movimiento de lo endogámico a lo exogámico, ¿sí? Pero efectivamente, digamos, es probable que sea una persona que su vida adulta sea una vida más restringida, es decir, sea una vida con mayores dificultades para los enlaces amorosos o para establecer vínculos amorosos de pareja. Esto yo ya lo estoy hipotetizando, por supuesto que en una entrevista completa todo esto que yo estoy hipotetizando podría verse reflejado. Me acuerdo también un poco cómo fue esta entrevista, así que evidentemente todo eso también está presente. Entonces digo, dificultades para la vida de pareja, dificultades en algunos aspectos laborales, cuestiones del orden de ciertos sentimientos de disvalía personal, cuestiones de autoestima quizás un poco dañada, ¿sí? Entonces, bueno, todas esas cualidades, digamos, es decir, yo creo que acá se alcanzan a percibir con claridad, digamos, en las dos narrativas. Es decir, dos personas que están contando eventos vitales de la vida, pero en donde es muy evidente poder percibir o aspectos generativos o aspectos estancados en el proceso de desarrollo. Me estaba quedando como con esta idea de decir, piensa en una persona que nos hace este tipo de narración. Bueno, para una persona
con este nivel como de todavía fragilidad psíquica o de todavía lucha por cierta independización de algunos, piensen cómo tal vez, qué sé yo, una tarea como la docencia podría ser muy desgastante, o traer un hijo al mundo podría ser una tarea muy penosa. ¿Por qué? Porque todavía psíquicamente hay cuestiones que no están consolidadas justamente para poder afrontar los desafíos tan grandes que tiene la vida adulta, ¿sí? Bueno, este bloque se ha hecho mucho más largo, pero yo creo que vamos muy bien. Este bloque, sobre todo, tiene que, si yo trato de hacer como una síntesis, tiene que ser el bloque que mejor ayude a tratar de tener claridad sobre el modelo de Dan McAdams, que es como el autor que toma las ideas de Erickson, pero que realmente empiezan a hacer toda una serie de proyectos de investigación que incorporan las cuestiones narrativas en la investigación. Ustedes también tienen textos que se han hecho en el contexto de la cátedra, las cátedras en las que yo participo, y que son proyectos de investigación en donde también la estrategia que se ha utilizado son las estrategias narrativas. Es decir, para investigar usamos entrevistas a personas, entonces cuando ellas nos narran, a nosotros se nos hace factible, se nos hace posible ver cómo las personas narran, y en esta narración aparecen, emergen o no emergen los aspectos ligados a cómo se han resuelto las crisis del desarrollo que Erickson nos propone. Bueno, muy bien. Les dejo entonces a todos mis saludos y vamos a finalizar este bloque aquí.